Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la presentación del dossier 40 años de Malvinas, correspondiente al número 15 de la revista Pasado Abierto. Yo voy a hacer uso de la palabra muy brevemente, por dos razones. Una, porque tengo la voz un poco tomada. Después de 4 horas de clase ayer se complicó un poco. Pero además me gustaría que sean ustedes los que tomen protagonismo, así que lo mío va a ser solo una introducción y agradecimiento, más que nada. Como saben, la revista Pasado Abierto es una revista que depende del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es una revista que va por su número 15, como decía, tiene casi 8 años de historia, de existencia, un trabajo acumulado que se han sucedido a través de las diferentes gestiones. Actualmente me estoy desempeñando yo como director de la revista, pero anteriormente acompañé a Valentina Irolo, a Melina Piglia, y actualmente además estamos bajo la dirección de Bettina Favero, a quien agradecemos por haber acompañado también y por acompañarnos en este proceso y en esta gestión. Como les decía, en el número 15 publicamos un dossier sobre Malvinas, que es el que vamos a presentar, pero además incluimos en un volumen muy importante artículos libres, esto a modo de publicidad para que aquellos que luego vean el video puedan acercarse a la revista. Incluimos, como les decía, artículos libres de temas variados, ensayos, entrevistas, comentarios bibliográficos, con lo cual estamos hablando de un volumen de casi 370 páginas, que creo que debe ser, si no el más extenso de los que publicamos en estos 8 años, seguramente uno de los más extensos. No quería dejar de agradecer a todo el grupo, al equipo editorial de la revista, porque además, vale reconocerlo, todos hacemos trabajo ad honorem, vamos a decir, y es un conjunto de 6 7 personas la que se encarga habitualmente de la edición, maquetación, corrección, seguimiento de evaluaciones y demás, ¿no? Voy a nombrarlos, obviamente, para agradecerle, ¿no? A Juan Gerardi, que se encuentra ahí asistiéndonos, Carolina Germinario, Agustina Baccaroni, Mariana Pozzoni, Sebastián Patín, Facundo Tremsal, todos ellos fueron los que han seguido todo este proceso editorial, los que han trabajado en las evaluaciones, los que han maquetado, corregido, se han puesto en contacto con ustedes, con los evaluadores, así que enormemente agradecido a ellos. Unas palabritas del dossier antes de pasarle la palabra a Germán. Cuando surgió la idea, bueno, yo lo contacté a Germán, a quien conocía de algún evento previo, obviamente, y conté con una total predisposición. Debo decir que la calidad del volumen, la calidad del dossier se debe mucho a la labor y a la coordinación de Germán, además del trabajo desinteresado y el compromiso de todos ustedes. Germán ha sido un seguidor constante a la par de todos los trabajos, ha compartido sus ideas, nos ha ido contando cómo iba pensando el dossier, a quién iba a invitar, se ha puesto a disposición de todos, de nosotros en el proceso editorial y también de ustedes cuando le iban llegando las evaluaciones, así que realmente quiero agradecer enormemente a Germán Soprano por haber tomado con tanta pasión y compromiso la labor de coordinación. Y bueno, obviamente agradecerle a todos por participar y por sumarse también a esta presentación. Creo que es uno de los mejores dossier que ha publicado Pasado Abierto, no lo digo por compromiso, así que bueno, le doy la palabra a Germán y gracias de nuevo a todos. Muchísimas gracias, Mariano, por tus generosas palabras y por todo el apoyo que vos y el equipo editorial de Pasado Abierto nos dieron en todo el proceso de edición y hasta la final publicación y esta presentación del dossier. En- para mí ha sido un verdadero placer hacer todo este trabajo y contar con la participación de estos destacados colegas en este dossier. Un dossier que está integrado por artículos elaborados por colegas argentinos y brasileños pertenecientes a distintas universidades y organismos científicos que analizan tres temas relacionados con la guerra de Malvinas.
una historiografía sobre las Islas Malvinas que es poco abordada en la Argentina, la política externa y las relaciones internacionales en la guerra y en la posguerra, y finalmente las perspectivas y experiencias de combatientes y de no combatientes argentinos sobre la guerra de Malvinas durante la guerra y en la posguerra. Esos artículos son el de Darío Barriera, una materia escasa, discursos históricos anglófonos sobre la temprana historia del archipiélago malvinense, 1748-2021, el de Alejandro Simonov, las estrategias argentinas hacia la cuestión Malvinas desde la guerra hasta la actualidad, 1982-2021, el artículo de Érico Esteves Duarte y Rodrigo Milindre González, La Guerra de Malvinas y la participación soviética, percepciones e implicaciones para Argentina, Reino Unido y Estados Unidos, el de Eduardo Muñoz Schwarzman, La Guerra de Malvinas, Falklands y el pensamiento militar brasileño, en busca de la autonomía y de la disuasión, el artículo de Andrea Belén Rodríguez, Sociedad Civil y Guerra de Malvinas, aportes a la agenda de estudios de las actitudes sociales frente al conflicto a partir del estudio de la Iglesia Católica Neuquina, el de Daniel Chau, el regreso de los soldados de Malvinas en la temprana posguerra como problema de Estado, 1982-1983, problematización, invención y acumulación originaria de un tipo de veteranía, y el artículo mío, Hay una guerra para cada hombre, 3 experiencias de combate de oficiales subalternos del Regimiento de Infantería 25 del Ejército Argentino en la Guerra de Malvinas. Los 7 artículos ofrecen panoramas temáticos y aportes empíricos sustantivos. Sin dudas, la presentación de un estado del arte exhaustivo, así como el conocimiento de otros temas relevantes de un estado de la investigación que han desarrollado las ciencias sociales humanas en la Argentina, el Brasil y en el mundo en torno a la Guerra de Malvinas exceden los objetivos del dossier. Pero lo que sí hemos buscado con las contribuciones del dossier es, cuanto menos, intentar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué cambios produjo la Guerra de Malvinas en la política externa argentina y en sus históricos reclamos en los foros internacionales por sus derechos soberanos sobre las islas? ¿Cómo fue vivida la guerra por los combatientes y los no combatientes argentinos, asumiendo que tanto unos como otros experimentaron sus relaciones con la guerra de Malvinas durante el conflicto y en la posguerra de formas diversas o heterogéneas? También, si la guerra de Malvinas no solo fue y es considerada una coyuntura crítica significativa en la historia contemporánea de la Argentina y el Reino Unido, sino una guerra convencional seguida con atención contemporáneamente en otras comarcas y aún es analizada por especialistas civiles militares de diversos países del mundo, nos preguntamos qué fue esa guerra para esos otros, los no argentinos ni británicos, y cuáles fueron las lecciones aprendidas o extraídas de la misma. Y más ampliamente, si las Islas Malvinas continúan siendo percibidas como una cuestión nacional en la Argentina, si bien de forma no unánime, ¿qué son las Islas Malvinas para esos otros? ¿Cuán reveladores pueden ser los estudios comparados, simétricos o, en definitiva, más comprensivos que incluyan simultáneamente las historiografías argentinas y angloparlantes sobre las Islas Malvinas o las Falkland Islands y acerca de la Guerra de Malvinas o la Falkland War? De modo que, buscando respuestas a estas preguntas, es que los colegas que hemos afrontado la producción de este dossier nos abocamos a dar cuenta de algunos aspectos de ellos. Le doy la palabra, entonces, inicialmente, no le doy la palabra. Mariano, vos le darás la palabra al colega que va a comenzar con la presentación de su artículo. Muchas gracias. Está bien, Germán, muchas gracias. Bueno, le damos la palabra entonces a la primera de las colaboraciones, que es la de Darío Barriera. Bueno, gracias Mariano, gracias Germán. Supongo que como va a ser un lugar común, pero no por eso lo vamos a evitar, todos vamos a expresar nuestro agradecimiento con la tarea que ustedes realizaron. Fue excelente en todo momento. Gracias por el convite y por el cuidado con el artículo. Muy brevemente, yo intenté que con el título quedara claro a qué se refería el trabajo. Y utilicé
discursos históricos, esto quiere decir que no son solamente producciones académicas, sobre la temprana historia de las Islas Malvinas, escritos en idioma inglés por gente de diversas nacionalidades. Lo que yo analicé son escritos de gente que es nacida en Gran Bretaña, pero también en Estados Unidos de América, en Alemania, en Canadá, en Chile y también británicos isleños. La otra cosa que parece necesario aclarar respecto del artículo para generar algún interés es a qué me refiero cuando hablo de temprana historia de Malvinas. Esto puede ser leído de diversas maneras. Para mí lo que significa temprana historia del archipiélago malvinense es el periodo de los avistajes, las primeras colonizaciones, es decir, la colonización francesa, la española, los primeros escarceos o disputas con Gran Bretaña, digamos hasta 1833. ¿Por qué? Porque ahí se produce una invasión que se mantiene en statu quo. Sin embargo, si uno considera el tipo de tratamiento que se ha dado a todo eso, podemos estirarnos hasta el día anterior a la guerra, que la cosa no cambia mucho. Podríamos jugar con las palabras y decir que toda la historia de preguerra en Malvinas es su temprana historia. Es un objeto que parece haber entrado en la historia básicamente después de la guerra. ¿De dónde sale la idea de hacer este artículo? O de dónde tomo, más que la idea, porque la idea proviene de algunas conversaciones que tuve con Germán, pero el hilo, digamos, de dónde tiro. El indicio aparece en el libro de Soñar con las Islas, de Ernesto Pico, y en uno de sus capítulos el autor dice que visitó una docena de librerías en Londres buscando rastros de las islas y que encontró poco y nada. Yo comencé por alargar la búsqueda en librerías virtuales y después en repositorios de todo tipo, bibliotecas físicas, virtuales, lo que se me cruzara. Tuve bastante tiempo detrás de esto. Y el asunto es que, como se trata de un tema que despierta sensibilidades muy, muy a flor de piel, al menos en 3 territorios donde la historia del archipiélago interesa o debiera interesar, esto es en Argentina, en Gran Bretaña y en las propias islas, yo no podía darle a esto un tratamiento como un clásico estado de la cuestión. ¿Y en qué se relaciona esto con la guerra? Porque es la única producción que se nota que no va a estudiar el tema que titula el dossier. Bueno, en que sabemos perfectamente que después de la guerra de Malvinas y sobre todo después de la visita de Margaret Thatcher a las islas en el 83, el gobierno de Londres incrementó enormemente su atención sobre las islas, tanto como su inversión o participación en consorcio de inversores. Entonces, una de las preguntas que yo me hice es si eso había tenido alguna consecuencia en la producción académica de los súbditos británicos sobre la historia del archipiélago más allá de la guerra. Si eso había afectado al volumen o a la calidad de la producción. El título entonces podría haber consignado directamente historiografía británica, pero elegí estudiar discursos históricos anglófonos porque historiografía británica no hay mucha. Y discursos históricos anglófonos me permitía incluir toda una cantidad de producción que no corresponde estrictamente a historiadores de formación, porque así aproveché y abarqué discursos históricos de políticos, de juristas, de internacionalistas, politólogos y hasta el de una talentosa mecanógrafa devenida historia amateur por encargue. De esta manera no me preocupaba tanto en definir el conjunto tampoco por la nacionalidad de los autores, sino por una lengua de producción, de circulación y de recepción, que me parece que en este caso tiene sentido. Y por último, la expresión discursos historiográficos anglófonos me permitía incluir en el balance, sin faltar a la verdad, muchas contribuciones que fueron redactadas por, como les dije, historiadores británicos, pero también estadounidenses, alemanes, canadienses e ingleses.
Los isleños, sin dejar de considerarse británicos, en general eligen subrayar, y no siempre disimulando una molestia, su condición subordinada, con propósitos algunas veces transparentes y otras opacos. Por otra parte, esta expresión también es incluyente respecto de discursos que, sin formar parte de la historiografía académica profesional, como algunos libros de viaje que incluí o un panfleto político de los años 1770, constituyen, sí, las primeras puntadas de una costura de larga duración que nace como construcción de un proyecto imperial, ejercicio de memoria y discurso político con propósitos específicos en el siglo XVIII. Además, hay contribuciones sobre la historia de un archipiélago que Gran Bretaña todavía considera unilateralmente parte de sus territorios de ultramar. Desde las definiciones de la ONU se trata de uno de los territorios no autónomos, y aparecen también estas islas también aparecen en algunas de las historias globales que comenzaron a despuntar en los años 1990. Quiero decir que estas producciones yo las dejé fuera del análisis porque si no se me iba a hacer interminable. Para señalar cuál es la muestra sobre la que trabajé, bueno, finalmente incluí el libro de Walter Jansson sobre el viaje de 1740-44. Usé solamente la primera edición londinense de 1748. El panfleto de Samuel Johnson sobre la cuestión Malvinas, que es de 1771. Las Islas Falkland de la británica Violet Fenton Bonson, que es de 1924. El célebre libro del investigador alemán Julius Goebel Jr., La pugna por Malvinas, un estudio de historia legal y diplomática, que es de 1927, La disputa soberana sobre las Falkland Malvinas, del internacionalista estadounidense Lowell Gustafson, que es de 1988, el libro del canadiense Barry Goh, que se llama The Falkland Island Malvinas, un libro escrito por un historiador militar británico, Duncan Anderson, una tesis realizada en Estados Unidos por un historiador chileno, Alberto Aramburu Ross, el primer volumen de la historia oficial de la Falkland, producida por el Cabinet Office Series of Official Histories, bajo la dirección de Sir Lawrence Freedman en 2006, y el Diccionario de las Falklands, el Diccionario Biográfico de las Falklands, editado por David Tatham entre 2012 y 2021, este hombre que fue gobernador colonial de las Islas Malvinas y comisionado de las Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur por Su Majestad Británica. Hasta aquí llegaría lo que es técnicamente una presentación del artículo para que se animen a leerlo y vean de qué va el contenido. Yo presumí, antes de preparar esto, que quizás alguien tiene todo el derecho a preguntarse por alguna de las conclusiones a las que llegué. Me parece una excelente oportunidad para que entonces se acerquen al artículo y la vean, porque además de haberse terminado el tiempo, sería de muy mal vendedor entregar el contenido del paquete completo. Así que esta es la idea, que sepan de qué va el artículo, con qué materiales está hecho y que se acerquen a ver cuáles son las conclusiones a las que llegamos. Bueno, Darío, muchas gracias. Muchas gracias, súper puntual, y la propuesta de convocar a la lectura del artículo me parece bárbara. Bueno, seguimos entonces con el segundo de los artículos que publicamos, que es el de Alejandro Simonov, que lleva por título Las estrategias argentinas hacia la cuestión Malvinas desde la guerra hasta la actualidad, 1982-2021. Bueno, muchas gracias, Mariano, por la presentación y la invitación a trabajar que nos hizo Germán Soprano en su momento, y que bueno, que ha sido una tarea larga, digamos, y muy fructuosa para todos nosotros, supongo. El artículo básicamente lo que va a plantear es tratar de seguir una especie de modelización de los esquemas de negociación que fueron siguiendo los distintos gobiernos argentinos
desde la guerra en adelante, ¿no? Sobre todo a partir del hecho de que en la fase previa existía un patrón de negociación que estaba marcada por lo que Puig llamó estrategias legitimistas de la disputa, y que generalmente se vinculaban con gobiernos de tipo civil, inaugurados por el gobierno de Arturo Illia y continuados por el tercer gobierno peronista, digamos, y ahí englobamos a las tres administraciones, ¿no es cierto? A Cámpora, Lastiri, Perón y a las cuatro, Perón y María Estela Martínez, las cuales siguieron, digamos, una estrategia de buscar este, ubicar el problema dentro de de los marcos que habían sido establecidos en la resolución 2065 y sobre todo, digamos, tratando de poner en el centro la discusión de soberanía. En cambio, digamos, también había aparecido otra forma, otro modelo, digamos, más vinculado a lo que podría decir políticas exteriores que buscaban el alineamiento con los Estados Unidos y que en ese caso se identificaban claramente con los gobiernos militares, con las dictaduras militares del 66 al 73 y del 76 hasta el 82, en donde en realidad estaban más preocupados por cumplir con la agenda británica, digamos, con lo que se respecta a comunicaciones, a cumplimentar las cuestiones de naturaleza económica que empiezan a aparecer en ese momento, ¿no? Y sobre todo después del informe Shackleton del 75, digamos, donde hay una nueva relevancia económica de las islas. Y en donde, digamos, la cuestión de la soberanía es desplazada por estas otras cuestiones, ¿no? Y que Puig las denominó estrategias deslegitimistas, digamos. En ese sentido, la guerra significa una tensión para la propia dictadura, ya que incluso para el propio gobierno de Galtieri, una contradicción, ¿no? Ya que por un lado, digamos, inaugura su gestión tratando de reforzar los lazos con Washington, digamos, al calor de la llamada Segunda Guerra Fría, y por otro lado produce, digamos, un reclamo, sí, un reclamo de soberanía a partir de la instalación de tropas argentinas en las islas, que generan ciertas tensiones entre el diseño general, digamos, y el diseño específico de una estrategia hacia Malvinas. Y que marca un poco también, digamos, los motivos, creo yo, por los cuales eso ocurre, digamos, ¿no? Donde claramente, como indica gran parte de la bibliografía, la guerra es un salvavidas, digamos, es la idea del salvavidas de la prolongación de la dictadura. Es decir, si la guerra salía bien, la dictadura iba a continuar. Como la guerra salió mal, eso no ocurrió. Y en ese sentido, digamos, la pregunta que nos hacíamos y que, bueno, y que Germán Pello nos instruyó, digamos, o nos guió, digamos, para hacer, digamos, es, bueno, ¿qué cambios había habido después de la guerra? Y en ese sentido, podemos decir que en líneas generales, los gobiernos siguientes, digamos, a la guerra, los gobiernos de posguerra, los gobiernos de la recuperación democrática, siguieron en algún sentido esa misma lógica de reclamos de tipo legitimistas y reclamos deslegitimistas. Y en donde la ubicación, digamos, de cada uno de ellos también obedece, por decirlo de alguna manera, a tendencias, digamos, de un diseño general de la política externa, ¿no? Es decir, en donde la búsqueda de la autonomía, digamos, con diversas variantes, digamos, que en cada uno de ellos se acercan un poco más a las teorías de tipo legitimista frente a aquellos que buscaban el alineamiento con Estados Unidos y apuntaban hacia las estrategias de tipo deslegitimista. Aquí tal vez la principal diferencia es que ya no hay, digamos, la separación no es entre civiles y militares, sino dentro de los mismos grupos democráticos, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, bueno, ubicamos, digamos, en el primer grupo a Alfonsín, a Duhalde, a Néstor Kirchner, las dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y al gobierno de Alberto Fernández. Por otro lado, digamos, en la otra vereda tenemos a Carlos Menem y a Mauricio Macri. Sin embargo, va a haber uno de los gobiernos de la recuperación democrática que nos planteó una dificultad para poder seguir en, esta, en este modelo de análisis, que es el del gobierno de la Rúa, ¿no? Donde
el parámetro es claramente globalista, digamos, similar al de Menem o al de la Rúa, al de Macri, perdón, pero que sin embargo, digamos, tenía una estrategia de tipo legitimista. Y esto se debe fundamentalmente a que tal vez ese gobierno, digamos, representaba una forma de globalismo distinta a la de Menem y a la de Macri, digamos, en el sentido de que, como señala muy bien Amado Servo, el globalismo se divide, digamos, en una versión más ortodoxa, digamos, como que es lo que él llama eh, globalismo benigno, y que identifica, digamos, a las políticas de Carlos Menem, y que uno podría utilizarlo perfectamente para identificar al gobierno de Macri, ¿no? Como una expresión incluso regional, y por otro lado, digamos, lo que se llama globalismo asimétrico, digamos, ¿no? Que es lo que Servo utiliza, sobre todo esta categoría, para el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en Brasil, y que se caracteriza básicamente por tener una idea menos ingenua, por decirlo de algún modo, y esto ingenuo entre comillas, de la globalización, y que no es un camino inevitable y que es necesariamente los estados que participan de la globalización necesitan, digamos, establecer cierto nivel de interés nacional para poder interlocutar en ese orden, digamos, ¿no? Es decir, es una propuesta básicamente de una participación en el nuevo orden global, en el nuevo régimen global, tratando de preservar algunas cuestiones que son típicas de las élites que, digamos, o necesarias para las élites que conducen el Estado. Y yo creo que ahí la derivación de esa cuestión es que precisamente aparece la cuestión Malvina, digamos, como una especie de anomalía en el caso del gobierno de la Rúa. Bueno, básicamente es esto lo que el artículo presenta, digamos, ahí lo que obviamente que hay una abundancia más de datos, digamos, para poder certificar estas cuestiones, y que acá meramente nos limitamos a pintar un poco cuál es el esqueleto general de esta presentación. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Entonces, siguiendo con el orden propuesto en el dossier, vamos a pasar al tercero de los artículos, que fue escrito por Érico Duarte y Rodrigo González y que lleva por título La Guerra de Malvinas y la participación soviética, percepciones e implicancias para Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. Gracias, Mariano Fabris. Es realmente importante agradecer la amabilidad de la invitación del profesor Germán Soprano para participar en este dossier y, de hecho, ampliar la colaboración con algunos de los autores, como Germán, Alejandro y Andrea, que han escrito capítulos para un libro que yo he organizado y fue publicado el año pasado. Agradezco a Mariano Fabris su paciencia, trato con los brasileños, bastante inexpertos en el estilo y las normas editoriales argentinas, y me siento realmente halagado de poder participar en un proyecto y en este evento tan simbólico para la realidad argentina y su historia. Para no extenderme demasiado, presentaré el contexto del artículo y sus ambiciones más generales para que Rodrigo pueda hacer una exposición más detallada del mismo. La idea de artículo surgió de la conjunción de dos motivaciones. Por un lado, a partir de la revisión de la literatura reciente sobre la guerra después de 2012 y de la apertura de los archivos en Argentina y en el Reino Unido, pero todavía en varios otros países que jugaron algún papel, como Estados Unidos, Brasil, y los que impugné que se ha seguido a poco de este material primario. Por otro lado, por la motivación de dar los primeros pasos hasta una historia militar global de la Guerra de las Malvinas, más allá de la piedra anglo-argentina, ya que la guerra tuvo ramificaciones, implicaciones a varios niveles. Más allá de la respuesta a implicaciones soviéticas, queda por estudiar el papel de Chile, Israel, Cuba, México, la ruptura entre los países de la América Central y del Sur,
Y la propia colaboración entre Estados Unidos y el Reino Unido estuvo sujeta a altos y bajos y contradicciones. Por ejemplo, Estados Unidos, aunque desde el principio se inclinó más por su aliado europeo, no estaba seguro desde el principio de que su apoyo tuviera que ser o fuera casi restricto y a favor de una victoria decisiva británica. Y la cuestión soviética fue central para la normalización y modulación de las relaciones entre Estados Unidos y Reino Unido. Entonces, paso a palabra ahora para Rodrigo, que va a hacer una presentación más detallada de los principales argumentos y aportes del artículo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hago de mis palabras las palabras del profesor Érico. La construcción de este artículo también es una parte muchísimo mayor de un capítulo producido, que fue producto de una invitación del profesor Érico, que es mi orientador del doctorado, y de la propia investigación de mi tesis en construcción de doctorado sobre el levantamiento bibliográfico de las Malvinas en la parte de archivos diplomáticos. Entonces, la investigación se centra en observar, el propio artículo se centra en observar la participación soviética y las percepciones por parte de esa colaboración en Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido. Y mismo que no es posible estimar la participación directa soviética sin el acceso a los archivos rusos, en virtud del propio acceso, hay suficiente material de manera oficial para poder realizar la investigación y ver las percepciones y escenarios que se construyeron en el artículo. Nuestras fuentes consultadas fueron 32 documentos oficiales, son el informe Rattenbach, después los documentos en Estados Unidos del Foreign Relations of the United States, donde hay una carpeta dedicada solamente al conflicto del Atlántico Sur, como, que es el título que la carpeta lleva, de 1981 a 1988, y después, y que eso fue liberado en 2015, y una serie de documentos reunidos por la Fundación Margaret Thatcher a partir de 2012 con su liberación, que nos permitió acceder a las informaciones. Entonces, nuestro trabajo empieza con si hubo participación soviética en la guerra de las Malvinas. Entonces, algunos documentos argentinos y estadounidenses y juntamente con los británicos dejan claro que hubo contacto directo de los representantes soviéticos con la junta militar y eso le proporciona informaciones de inteligencia, satélites de registro fotográfico y vigilancia a partir de pesqueros soviéticos y polacos que operaban en la región. Solo que nosotros vemos que detectamos en la investigación una dualidad ideológica, Había una deuda cerealera entre la Unión Soviética y la Argentina por el embargo que había sufrido la Unión Soviética, y Argentina continuaba suministrando, realizándole ventas a la Unión Soviética. Y un otro punto que aparece, que surge en los documentos es la reactivación de la representación diplomática cubana en Buenos Aires. Entonces tenemos dos aspectos: la Unión Soviética como una colaboración estratégica en marco de inteligencia, a priori en los documentos, y después la participación cubana en una parte mucho más de diálogo diplomático en la lógica de los países no alineados y cómo esto podría colaborar en instancias de organizaciones. Entonces, dentro de la percepción estadounidense sobre esa participación, nosotros vemos que aparecen cuatro percepciones. La primera es entre el 2 de abril y el 11 de abril, a través de un optimismo cauteloso, o sea, detección de que no hay participación soviética. Entre el 11 de abril y 17 de abril, el riesgo real de la participación soviética, esto porque la junta militar opera con un doble discurso sobre aceptar una colaboración mayor soviética. Entre 17 y 30 de abril es una tercera visión, una revisión optimista, y entre el 30 de abril y 24 de junio una preocupación latente sobre la participación soviética. Y eso nos llevó a que se encontró tres puntos de identificación sobre la participación soviética. Uno,
los cambios más optimistas y pesimistas sobre las percepciones a lo largo del conflicto, los escenarios subyacentes a este cambio y las recomendaciones producidas a cada momento. Entonces nosotros vemos de que hay una serie de alternancias sobre la participación o no y la colaboración o no soviética y las ayudas de Moscú a la Junta, ¿tá? Cómo los escenarios fueron trazados en materia estratégica en el campo político, en el campo de la guerra, sobre esa percepción de la colaboración soviética y lo que salió del resultado de esa agenda a partir de la percepción en el campo estadounidense. ¿Tá? En el campo argentino nosotros vemos, queda muy claro en el análisis documental oficial, la Carta Soviética. Él usa una retórica de que, con Estados Unidos de que si Estados Unidos no colabora de la misma manera que está colaborando con el Reino Unido, serán obligados a aceptar la ayuda soviética. Y ahí nosotros vemos de esa asimetría de colaboración. ¿Por qué esa asimetría de colaboración? Porque queda muy claro en la revisión realizada de que mientras que la Unión Soviética proporcionaba imágenes satelitales a través de rollos sobre la posición de la flota de la Royal Navy, Estados Unidos le proporcionaba, mejor dicho, Washington le proporcionaba a Londres informaciones muchísimo más precisas, estratégicas, apoyo logístico, ¿tá? Para movimiento de tropas y también apoyo de material. Entonces vemos que había una simetría de colaboración, por eso que la Junta Militar trabaja con la lógica de la Carta Soviética. Entonces, eso nos lleva a la tercera línea, que son las percepciones y reacciones del Reino Unido sobre esa participación. ¿Tá? Distinto de Estados Unidos, Reino Unido siempre fue más escéptico sobre la posibilidad de la participación soviética. ¿Tá? Ellos tenían muy claro de que esta participación no sería tan completa o tan profunda cuanto se decía o cuanto se sospechaba por el lado estadounidense. Entonces la documentación desclasificada por parte del Reino Unido, junto con el cruzamiento de las informaciones estadounidenses, presenta que el cálculo que se hacía en realidad era muchísimo menor en la perspectiva británica que en la estadounidense sobre esa participación soviética. Entonces, la Cancillería estadounidense, británica hizo la evaluación de un informe de la embajada en Moscú, o sea, de las informaciones providas por los diplomáticos británicos en la embajada en Moscú, de que no habría una guinada tan violenta de cambio sobre la posición soviética en la política exterior con América Latina. ¿Esto por qué? Porque la Unión Soviética percibe de que no sería un enfrentamiento con una discusión estadounidense, y sí con un miembro de la OTAN. Entonces tendría implicaciones muchísimo mayores, además de lo que era el teatro de operaciones del conflicto. Y ahí nos lleva a evaluar de punto final que la aprehensión de la participación soviética estuvo presente en los países involucrados en la guerra, y que mismo que no hay documentos que comprueben la participación concreta, por otro lado, existe sí un grado de contacto directo entre argentinos y soviéticos. ¿Ah? Y eso nos muestra a través del intercambio de informaciones y la interdependencia comercial y la carta soviética también que se trabajó en este momento. Y ahí nosotros vemos que en el campo estadounidense también se abre otra perspectiva, también en materia de interdependencia. ¿Ah? Primero, honrar la alianza angloamericana de manera sobria, o sea, no le daría la espalda al Reino Unido en el momento de la guerra y durante toda la actuación en el teatro de operaciones. Dos, Estados Unidos tenía también el papel de proteger a los ciudadanos, las propiedades y las empresas estadounidenses en Argentina, entonces no podría tener un discurso tan enfático y violento de manera diplomática con la Junta Militar, porque había intereses en juego de manera nacional, ¿tá? Pero también, por otro lado,
Estados Unidos precisaba bloquear cualquier tipo de posibilidad de acercamiento entre la Unión Soviética y Argentina. Y también tenemos que considerar la colaboración estadounidense, argentina con Estados Unidos en América Central. Entonces, el documento, la evaluación de los documentos, y eso está muy claro en el artículo, es que hay una interdependencia política compleja que llevaba a que las posiciones principalmente de Estados Unidos tuvieran que evaluar de manera muy fría y muy calculada cómo serían las respuestas, porque en el caso de esa participación soviética no se veía una cuestión ideológica, sino una cuestión muchísimo más estratégica. ¿Ah? Entonces, nuestro trabajo es parte de una investigación mayor, que es mi tesis de doctorado orientada por el profesor Érico, y esas fueron nuestras consideraciones a través de la evaluación de los documentos oficiales ya desclasificados a partir de 2012. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Rodrigo y Érico por la puntualidad de la presentación. Le vamos a dar la palabra entonces ahora a Eduardo Sparman. El título del artículo es, y disculpen mi portugués, ¿no? A Guerra das Malvinas Falkland y o Pensamento Militar Brasileiro en busca de autonomía e da dissuasão. Gracias, Mariano. ¿Me escuchan bien? Bueno, empiezo mi ponencia con un agradecimiento a Mariano, a Germán, que ha organizado el dossier, a Revista Passado Abierto, a los colegas, a los articulistas, pero también con un pedido de perdón porque voy a hablar mi ponencia en portugués, si no molesta demasiado. Es un poco arriscado hablar en castellano, hablar en el idioma de Borges, entonces voy a hablar em português. Bem, eu gostaria também de salientar que essa pesquisa faz parte também de uma agenda de trabalho que nós viemos desenvolvendo com o professor Érico, com o professor Germán, com o professor Alejandro. Nós já nos encontramos em mesas na Flaxo, no Equador, no Encontro da BED, em São Paulo, em outras oportunidades mais, em que estamos debatendo várias dimensões do conflito das Malvinas. No caso, nesse texto em particular, a ideia é tentar avaliar em que medida um conflito limitado, regional, com emprego de tecnologias novas, envolvendo, de um lado, uma potência central do sistema internacional e, de outro lado, um país vizinho do Brasil, com capacidades militares muito semelhantes às que o Brasil possuía na época, com um tipo de regime, uma ditadura militar também com características semelhantes. Então, como que esse conflito impacta no meio militar brasileiro e, de forma mais específica, ou seja, naquilo que a gente define como pensamento militar, ou seja, com o acumulado de leituras, aquilo que não apenas é vertido em termos de uma estratégia documentada, mas também na produção intelectual dos militares, nos seus espaços, como as revistas militares e a chamada imprensa militar brasileira. Ou seja, como esse conflito afetou percepções e também afetou decisões que o final da ditadura militar brasileira assumiu com relação ao desenho da sua política de defesa e o papel da indústria de defesa nessa estratégia mais ampla. O que se argumenta aqui nesse texto é que a guerra acentuou uma percepção que já estava consolidada, focada na busca por um grau maior de autonomia,
pelo desenvolvimento tanto da produção doméstica de meios de força, quanto da criação de determinados mecanismos diplomáticos, que, por sua vez, operassem ou elevassem, pelo menos para além da retórica, uma capacidade brasileira de dissuadir a presença de atores extra-regionais no seu entorno, que eventualmente pudesse pôr em questão seus interesses ou, eventualmente, o seu próprio território. É bastante interessante que essa apreciação ela continuou mesmo durante o agravamento tanto da crise do regime e a aceleração do processo de transição para a democracia no Brasil, quanto também para o agravamento da crise econômica decorrente tanto da crise da dívida externa, que afetou todos os países da nossa região, quanto também da crise inflacionária, que afetou severamente a economia brasileira na década de 80. Bem, então, quais os principais impactos que a Guerra das Malvinas teve nessa produção de profissionais das armas, que pode ser apreendida, sobretudo, nos periódicos militares publicados ao longo da década de 80? O primeiro elemento que chama a atenção é a reação à postura estadunidense. Ou seja, há uma percepção de que o sistema securitário montado durante a Guerra Fria, alicerçado no Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, na Organização dos Estados Americanos e na liderança dos Estados Unidos sobre a região, em função da posição assumida pelos Estados Unidos de apoio ao Reino Unido, ou acentua uma elevada descrença dos militares brasileiros em relação aos Estados Unidos. É importante salientar que o Brasil já havia denunciado o acordo de cooperação militar com os Estados Unidos desde 1977, mas a guerra acentuou ainda mais essa percepção, essa desconfiança em relação aos Estados Unidos. O segundo ponto a enfatizar é o impacto que o embargo de armas imposto pela comunidade de Estados europeus e também pelas derrotas diplomáticas nas Nações Unidas tiveram na capacidade da Argentina de obter munições e armamentos no curso da guerra. Isso foi publicado por militares brasileiros que apontavam como solução para que o Brasil, no caso de uma guerra com uma potência central, não passasse pela mesma situação que a Argentina passou, que o Brasil tratasse de produzir sistemas de armas modernos. Então, blindados, aeronaves, navios e assim sucessivamente. Um outro aspecto ainda a salientar e isso é bastante sensível, especialmente entre os oficiais de marinha, foi o impacto e o significado, para muitos até decisivo, que se deu tanto ao submarino nuclear, o cruzador General Belgrano, quanto também o papel dos porta-aviões. É importante salientar que o Brasil possuía um porta-aviões naquela época e alimentava um programa de desenvolvimento de um submarino nuclear. Ou seja, o desenrolar e a leitura do desenrolar das batalhas aeronavais da Guerra das Malvinas foram intensamente utilizados pelos defensores do programa do submarino nuclear e pelos defensores de uma esquadra estruturada a partir de porta-aviões, como sendo esse o caminho da guerra naval moderna. E, consequentemente, o espaço onde, ou as opções em torno das quais o Brasil deveria alocar os seus recursos em termos de estruturação de uma esquadra. É bastante interessante que gerou um debate precoce no Brasil, mas que infelizmente não avançou, foi um debate em torno
do perfil das tropas empregadas. Chamou muito a atenção dos militares brasileiros as tropas britânicas com soldados profissionais, em oposição às tropas argentinas com recrutas. Isso chegou a haver uma discussão se o Brasil deveria adotar um modelo de abandonar o serviço militar obrigatório e adotar um modelo de forças profissionais, mas, no entanto, esse debate não avançou de forma significativa. Por fim, alguns pontos interessantes que de salientar, que o artigo coloca, é que algumas dessas ideias, alguns desses debates, de fato, viraram programas, viraram estratégias. Um ano após o conflito das Malvinas, a Marinha do Brasil fundou a Ingeprom, a empresa naval, a empresa de engenharia de projetos navais, que se encarregaria do desenvolvimento de uma nova classe de corvetas, que deveria ser produzida domesticamente no Brasil. Acentua desenvolvimento de pesquisa para o submarino nuclear e também iniciam as negociações com a Alemanha para a aquisição de uma nova classe de submarinos, esses submarinos convencionais, no entanto, que seriam produzidos no Brasil sobre licença. A Força Aérea também avançou programas de co-desenvolvimento com a Itália, de uma aeronave de ataque ao solo, e o Exército também avançou nos seus programas de produção de blindados, de incorporação da aviação orgânica ao Exército, ou seja, o emprego de helicópteros, algo que foi bastante discutido no conflito, e, por fim, da criação de uma força de pronto emprego, uma vez que a capacidade de resposta do Reino Unido, a velocidade com que essa resposta se deu, chamou bastante a atenção dos brasileiros. Então, para concluir, a Guerra das Malvinas teve um impacto no sentido de acentuar percepções já consolidadas, de consolidar um determinado repertório, fundamentado, sobretudo, na ideia de que o Brasil deveria produzir autonomamente os seus sistemas de armas, a partir de diferentes modelos de produção, mas produzir autonomamente, e elevar a sua capacidade de dissuasão para além de dissuasão convencional, para além da retórica. Muchas gracias a todos y los pido disculpas por ter excedido el tiempo. No, perfecto, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces al texto de Andrea Belén Rodríguez, Sociedad Civil y Guerra de Malvinas, aportes a la agenda de estudios de las actitudes sociales frente al conflicto, a partir del estudio de la Iglesia Católica Neuquina. Bueno, gracias. También agradezco, como hicieron todos, tanto a Mariano por todo el trabajo de edición y todos los integrantes de la revista, y sobre todo para la convocatoria de Germán, ¿sí? por tenerme a mí siempre presente y por haber hecho este dossier que me parece bien interesante. Bueno, a ver, mi artículo se mete en un tema que ha sido muy debatido, que es el conflictivo, ¿no? Problema del conflicto social y conflicto. Entonces, frente a la guerra, sí, en nuestra historiografía, hago un recorrido geográfico, desde la inmediata posguerra hasta el día de hoy. Y allí, digamos, lo que encuentro es que la imagen dominante es la que ve a la sociedad como un momento de reencuentro total entre la sociedad y la guerra, como un momento de ausencia total de conflictividad, en el que la estrategia de la dictadura, de legitimación de la dictadura, parece como exitosa, ¿no? Entonces, siguiendo esta lógica, la guerra parece como un momento disruptivo, como un momento excepcional, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la preguerra, con ese momento de renacer de la sociedad civil, diría Quiroga, y con la eclosión social de la posguerra, ¿no? O sea, la guerra es un momento sin conflictividad, desde la perspectiva de esta imagen dominante en la historiografía. Mi intención fue, a partir de trabajar un estudio de caso, poder repensar esta mirada sobre la sociedad civil frente al conflicto, ¿no? Y
Eso lo hice a partir de centrarme en un estudio de caso que es la comunidad católica neuquina, ¿sí? Y específicamente lo propuse hacer, digamos, tomando la metodología, las herramientas y los interrogantes de dos enfoques historiográficos que muchas veces han ido en paralelo, pero no de la mano, que son los enfoques sobre las actitudes sociales frente a contextos autoritarios y, por otro lado, las movilizaciones sociales frente a conflictos bélicos. ¿Por qué elegí este actor? ¿Por qué elegí la Iglesia Católica Neuquina, aparte de vivir ahí, ¿no? Vivir en Neuquén? Bueno, esto tiene que ver con que para mí era un actor nodal para pensar la problemática, porque la diócesis de Neuquén se alzó como un actor opositor al régimen militar. Entonces, a diferencia de la gran mayoría de la cúpula episcopal, la Iglesia neuquina, liderada por de Nevares, se comprometió desde sus inicios con la denuncia de las violaciones a los derechos humanos, con la protección de las víctimas, de los familiares de los detenidos desaparecidos, ¿sí? Y en términos generales se comprometió con las luchas populares. Entonces, hacer foco en esta comunidad me permitía centrarme en un actor opositor a la dictadura y en el brete, digamos, que lo puso, en la situación incómoda en que lo colocó el desembarco en Malvinas. Si bien, bueno, no me voy a explayar en el análisis en sí del estudio de caso, sí me interesa, invito a leer el artículo para eso, pero sí me interesa, en términos generales, recalcar que el posicionamiento de esta comunidad católica fue cambiando a lo largo de la guerra. Entonces, en un comienzo, los obispos y los sacerdotes emitieron un comunicado en donde daban su aval al desembarco, ¿sí? Entonces ahí hay un acercamiento al posicionamiento del episcopado, con esta fórmula moderada de paz con justicia que planteó Obregón, en donde las apelaciones de paz quedaban subordinadas a lo que la Iglesia consideraba un reclamo justo, que era la causa de soberanía, ¿no? Sin embargo, no se quedó ahí nomás. En un comienzo dio su aval al conflicto, pero en el mismo momento que da su aval, también el obispado neuquino, así como el clero, advierte sobre los usos y manipulaciones que podían llevarse, ¿sí? Los usos de esta causa, que podían provocar, excitar los ánimos con fines belicistas, dicen, ¿no? Y usarse como pantalla para ocultar los problemas internos. Esto lo dicen el mismo 2 de abril, ¿no? Y además, esta postura, esta lectura crítica sobre el régimen, además de acompañar su mirada sobre el conflicto, también le permite continuar con sus denuncias, sus reclamos previos a la guerra, los continúa durante la guerra. Entonces, asimismo, vuelve a indicar que no hay que olvidarse de que los principales problemas son las crisis económicas, las faltas de libertades, la necesidad de volver a un Estado de Derecho, y en otras acciones también, también pide por los desaparecidos. Es más, no solo se quedó ahí, sino que a poco de andar, los integrantes de la comunidad católica radicalizaron su oposición al conflicto. ¿Cómo? Bueno, mediante marchas por la paz y también mediante comunicados públicos en donde ya directamente dejan de hablar de la causa de soberanía, no hay un aval explícito, y directamente pasan a pedir en forma urgente una necesidad de paz, sin dilaciones, sin condicionamientos, ¿sí? Sin ningún tipo de excusa, ¿sí? Lo que piden es necesario parar esta matanza, esa era la palabra, porque la vida humana está por encima de cualquier diferendo territorial. Es decir, las Malvinas no valen una guerra. Es lo que planteaban para desde mediados de abril hasta fines de junio. ¿Por qué este cambio? ¿Cómo podemos explicar este cambio? Bueno, yo creo que ahí, no sé, es una hipótesis, puede ser la muerte del primer conscripto, del primer soldado neuquino, cuyos restos fueron recibidos en ese momento, ¿sí? A principios de abril fueron recibidos en Neuquén con recepciones que fueron multitudinarias, ¿no? Entonces, esta pantallazo, o poder historizar, ¿sí? Este posicionamiento de la Iglesia Católica Neuquina, que a mí me permite repensar algunas cuestiones sobre la sociedad civil que decíamos hoy que era la imagen dominante en la historiografía. ¿Qué aportes me da? Bueno, yo creo que este estudio me permite, en principio, deslindar los objetos de apoyo de cada una de las manifestaciones o movilizaciones que se desplegaron durante el conflicto. Esto es algo que creo que es fundamental. O sea, las movilizaciones las hacían para apoyar el desembarco, la guerra,
la dictadura, la causa de soberanía, los combatientes, todo ello al mismo tiempo. ¿Sí? En definitiva, la movilización social en el conflicto es sinónimo de consentimiento de la guerra, y más aún de la dictadura. El caso de la Iglesia Católica nos muestra claramente que dar el consenso al desembarco para nada fue sinónimo de apoyar la dictadura. Pero además, situarnos en la corta duración y seguir su posicionamiento en un estudio diacrónico a lo largo de los 74 días del conflicto, nos permitió también ver que el consenso al desembarco tampoco fue sinónimo de apoyar la guerra, cuando la guerra efectivamente se declaró en mayo, ¿no? Y que es importante pensar en cómo fueron cambiando las actitudes de los actores a lo largo del conflicto. ¿Sí? Por último, creo que también situarnos en la comunidad católica de Neuquén, y no solo en la cúpula eclesiástica, sino también en el clero y en los laicos, en las bases, podríamos decir, nos permite comprender las complejidades e incluso contradicciones de las actitudes sociales de los ciudadanos de a pie. No quiero decir, muchos de los jóvenes que participaron en las manifestaciones por la paz también se sumaron en acciones de solidaridad destinadas a los combatientes desde su compromiso cristiano. Entonces, finalmente yo a partir de este caso lo que intento plantear es una agenda de estudio con respecto a las actitudes sociales frente al conflicto, ¿sí? Es decir, cómo se vivió la guerra en el continente. Y creo ahí que tenemos una necesidad de investigaciones microsociales, ¿sí? Que son nodales, o sea, investigaciones que se centren que sean regionales o locales, o se centren en algún actor. Yo creo que son nodales para que los sujetos dejen de aparecer como irracionales, como esquizofrénicos, que de golpe cuestionan la dictadura y después de golpe la pasan a apoyar, como si nada, para comprenderlos en sus propias trayectorias, en sus propias dinámicas y en sus propias lógicas. ¿No? Creo que este cruce entre duraciones espaciales y temporales nos permite dejar de ver a la sociedad en la guerra como una excepcionalidad y, por el contrario, poder plantearla en una continuidad histórica, ¿no? Dejar de verla como un momento de encuentro total, unánime y sin conflicto entre la sociedad y el régimen, y por el contrario creo que nos invita a desagregar o de construir la sociedad en actores y sujetos colectivos, ¿sí? Pero aparte para resituar la conflictividad en la sociedad durante la guerra y no solo en la pre o en la posguerra, ¿sí? Y eso es un poco lo que intenté en la agenda, un poco que intento proponer a partir de este estudio de caso. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea. Pasamos entonces al trabajo de Daniel Chao, que lleva por título El regreso de los soldados de Malvinas en la temprana posguerra como problema de Estado, 1982-1983, problematización, invención y acumulación originaria de un tipo de veteranía. Bueno, muchas gracias, Mariano. Quiero sumarme a los agradecimientos al trabajo, especialmente al trabajo que también que hizo toda la revista y el cuidado también en el momento de las evaluaciones y ese tipo de cosas. Realmente el cuidado y el trabajo de ambos, de Mariano y Germán, es para sacarse el sombrero. Y les agradezco, y te agradezco, Germán, por haberme invitado a participar, te lo dije. Me siento muy, muy honrado de poder participar de este dossier, que quedó muy bueno. Quería compartirles brevemente un poco lo que decía recién Andrea, la agenda o las cuestiones centrales del trabajo que pueden leer en la revista. Forma parte de algo que vengo haciendo hace un tiempo y que en estos último tiempo estoy tratando de ubicarlo en el momento de la transición, es decir, hacer discutir un poco los resultados de un trabajo de larga duración que hice y retraerme al momento de la transición, a lo que suele llamarse la transición democrática, que tiene que ver con otro punto que es la desnaturalización de la idea de veteranía y pensar en que cada sociedad construye, inventa, representa, forma un tipo de veteranía y empezar a tirar el hilo de eso. Ese ha sido mi trabajo hace un tiempo y en este momento, en este artículo en particular lo he ubicado en el binomio 1982 y 1983. Me refiero
En este trabajo en realidad me refiero a las primeras apariciones del problema de los excombatientes. Lo he tratado desde ese punto de vista, de los excombatientes, los exsoldados, incluso los propios oficiales y suboficiales, como un problema a ser resuelto por alguna esfera del Estado Nacional, como la gran agenda, ¿no? Estos hombres que empezaron a regresar a sus comunidades, a sus ciudades, a sus casas, y que en su vuelta tenían una suerte de carácter indefinido, ¿no? Que es una pregunta que ha estado desde los principios de quienes han trabajado la posguerra de Malvinas, ¿no? ¿Qué eran los veteranos de la guerra de Malvinas? ¿Qué lugar ocupaban en lo que podemos llamar la sociedad? Y en mayor medida, y lo que yo me he ocupado, ¿qué lugar les cabía, ¿no? ¿Qué lugar ocupaban para el Estado, ¿no? Que al menos en Argentina representa un importante productor de identidades, muchas veces por la vía del reconocimiento de tal o cual derecho. Entonces me interesaba volver sobre el binomio 1982-1983, porque es un momento que yo entiendo fundante en la historia democrática argentina, y al menos en los últimos años está siendo revisitado para poner en duda algunos sentidos comunes que le atribuyen una suerte de carácter definido, ¿no? Por suerte, la bibliografía viene revisando esos años, porque se entiende que nada estaba definido sobre el futuro del país en junio de 1982, pero tampoco en diciembre de 1982, y menos a lo largo de 1983. Algunos representantes de las Fuerzas Armadas aún eran escuchados y tenían legitimidad, los desaparecidos seguían siendo un problema abierto, y quienes combatieron en Malvinas vivían un proceso tenso con un Estado, comandado aún por una junta militar, que proponía, a su vez, acciones sobre sus vidas para reconocerlos y para cuidarlos. Entonces, para llevar a cabo este trabajo, me permití un libre uso de algunas categorías que están en el título, como la categoría de invención, para hablar de un problema que emerge como novedoso, del mismo modo en que Jacques Roncelot hablaba de la invención de lo social, como la resolución de un problema ante la marginalidad política y económica en algún momento de la historia de Francia, ¿no? La idea de invención, en este punto, la invención de la veteranía de guerra, no quiere decir una construcción desde la nada, sino refiere a la aparición de diversas resoluciones que le dan a ese problema, digamos que se le da a ese problema. El problema es qué hacer con esos jóvenes que lucharon para el bando argentino en Malvinas, y le dan a esa resolución una forma particular, que conecta diversas formas de nombrarlos con espacios donde se supone que deberían estar para estar mejor, ¿no? Cercanos a algunos y lejanos en lo posible de otros sujetos que también forman parte de lo que podemos llamar la sociedad. También hablé en este artículo, mucho más libremente, de la noción de acumulación originaria, para referirme a que a través de cierta estabilización de los modos de resolver el problema de la veteranía por parte del Estado, se configuró un modo de actuar sobre la vida de estas personas, un modo que en alguna medida anticipó incluso los propios reclamos del sector en la transición y luego en la democracia. El trabajo que ustedes pueden leer, que invito a leer en el dossier, es el resultado del análisis de un corpus de documentos estatales, tanto militares como de ministerios, secretarías, o de la Comisión de Análisis Legislativo, que fue el brazo legislativo de la Junta Militar, y algunas declaraciones de autoridades militares y civiles producidos entre esos años, 1982 y 1983, en donde, por decirlo de una manera, los humanos que formaron parte del bando argentino aparecen como un problema a resolver. Entonces, analizo aquí actas de la Junta Militar, actas de las secretarías de la Junta Militar, órdenes especiales, el boletín oficial, informes, diversos informes que se produjeron en esos años, algunas directivas de estrategia nacional, o sea, algunos documentos producidos incluso en el marco de la guerra, ¿no? Es decir, una serie amplia de documentos que proponen, de alguna manera, hacer algo con esta gente, ¿no? Entonces, en ese hacer algo, como resultado de esta mirada, identifiqué dos grandes familias de problemas, por decirlo de alguna manera, que son, por un lado, el reconocimiento a la heroicidad, ¿no? El constante reconocimiento a la heroicidad y tratar de darlo y hacerlo público, y a la vez la resocialización y la recuperación psicofísica,
¿no? Primero presentadas como responsabilidad meramente de la fuerza, pero luego como una cuestión de Estado-Nación, ¿no? En estas dos grandes familias de problemas que uno podría decir, bueno, no hay, en los estudios de las veteranías del mundo también se ubican un poco en estos lugares. Entiendo yo que el caso argentino tiene alguna particularidad que es necesaria y que está trabajada aquí en el artículo. Y dentro de estas dos grandes familias de problemas se desplegaron una serie de acciones concretas y que son netamente reales, y esto me interesa remarcarlo, porque la propuesta, más allá de la noción de invención, ¿no?, es tratar de mostrar cómo estas proposiciones, estas propuestas, estas leyes, estos decretos afectan la vida de las personas, ¿no? Entonces, desde el lado del reconocimiento, el artículo pasa por diferentes aspectos, desde la temprana aprobación de las leyes que definieron las medallas o las primeras palabras de Galtieri sobre el heroísmo pronunciada el mismo 15 de junio, hasta la decisión tomada sobre los cuerpos sepultos de Malvinas y su inmovilidad hasta que se recupere la soberanía, problema que se está destrabando ahora, 40 años después, o las medidas de tutelaje que se llevaron adelante para evitar la cooptación de los primeros centros de veteranos, cooptación por parte de lo que se denominaba en ese momento la subversión, ¿no? Y este tipo de medidas y este tipo de coordinación estatal que aún sin tener este tenor se mantiene, se sostiene esta idea de un espacio estatal que coordine lo que los centros hacen, dicen y reclaman, ¿no? Por otro lado, del lado de la resocialización, traté de seguir el despliegue de lo que se podrían llamar políticas clásicas, ¿no?, como políticas educativas, entregas de subsidios, discapacitados o deudos de fallecidos, asignación de lugares de trabajo, sobre todo del Estado, las cuales, que es lo que intento mostrar, digamos, estaban cargadas de diagnósticos en sí misma sobre la marginalidad necesaria que se debía tener para ser acreedor de ellas, ¿no? Entonces, estas tenían sus antecedentes a través del uso sobre otros sujetos. Ahí marco un ejemplo, sobre todo para el tema de los subsidios a discapacitados, que se ligaba a una ley que no era una ley, era un documento que se había producido en el marco del Operativo Independencia, que fue una movilización hacia la zona de Tucumán para combatir una guerrilla allí. Y esto se replicó para pensar en los subsidios a las diferentes discapacidades o a los deudos de fallecidos por su participación en la Guerra de Malvinas. Y esta serie amplia de antecedentes y dispersa de antecedentes se pusieron en conexión para resolver, o por lo menos para plantear hacerlo desde diferentes lugares, resolver los problemas de vida de quienes volvieron del frente o de las familias de los caídos. Como para poder cerrar, invitarlos a leer el texto, porque simplemente quería contar alguna estructura del mismo. Lo que me gustaría dejar en claro acá es que el trabajo o la propuesta, el punto de vista, no trata de quitar agencia a los centros de veteranos o a sus conquistas, pero sí mostrar que algunos de los pliegos de reclamos históricos que fueron surgiendo fueron anticipados de alguna manera por medidas o propuestas previas, y que en alguna medida marcaron, delimitaron, definieron lo que era posible reclamar y cómo. Y también con este trabajo y con una serie de otros abordajes que he hecho, también quiero mostrar cómo lo que se produjo en estos años críticos marcó y expropió de alguna forma formas de pensar en la veteranía que afectaron la vida de los sobrevivientes, que afectaron a sus familias y que afectaron a la familia de los caídos en la guerra. Bueno, creo que fui más breve de lo que fueron mis compañeros, pero quería más o menos comentar la estructura del texto y invitarlos a leer, y vuelvo a agradecer por la invitación a Germán y a María. Bueno, Daniel, muchas gracias a vos. Bueno, nos queda el texto del coordinador del dossier de Germán Soprano, que lleva por título
Hay una guerra para cada hombre, 3 experiencias de combate de oficiales subalternos del Regimiento de Infantería 25 del Ejército Argentino en la Guerra de Malvinas. Gracias, Mariano. Bueno, el punto de partida de este artículo es el reconocimiento de que solo unas pocas investigaciones de científicos sociales argentinos han comprendido las experiencias bélicas de combatientes argentinos en la Guerra de Malvinas, centrándose en las unidades en las que sirvieron, su instrucción y adiestramiento, el emplazamiento en el teatro de operaciones, la jerarquía en la cadena de mando, el rol de combate y en los vínculos entre jefes, oficiales, suboficiales y soldados, antes, durante y después de la guerra. Tomando como punto de partida eso, me preguntaba por qué enfocarnos en el Regimiento de Infantería 25. Bueno, porque esta unidad estaba al mando del teniente coronel Mohamed Ali Zaineldin y participó en 3 escenarios durante la Guerra de Malvinas. La Operación Rosario, en el aeropuerto de Puerto Argentino, y en San Carlos, Darwin y Pradera del Ganso. Conforme a la evaluación efectuada en la inmediata posguerra por la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur, este regimiento, tuvo un destacado desempeño en el conflicto bélico, especialmente su compañía C. Pero dicho desempeño, sostengo, a modo de hipótesis, no fue vivido ni significado uniformemente por sus miembros, pues su despliegue en 3 escenarios supuso distintas experiencias de guerra. En este artículo, entonces, lo que busco es reconocer cuáles fueron esas experiencias en las perspectivas de los oficiales subalternos. Y a tal efecto me serví de documentación del Ejército Argentino, de las Fuerzas Armadas y de testimonios de los veteranos del Regimiento de Infantería 25. Las cuestiones sobre las cuales se centra el artículo, muy sintéticamente, podrían ser dichas de este modo. Entre los testimonios de historias de combate y de combatientes de unidades y subunidades del ejército argentino que recibieron mayor atención pública en estos 40 años de posguerra en las Malvinas, se cuentan las experiencias de la compañía C del Regimiento de Infantería 25 en la Operación Rosario, en San Carlos, Darwin y Pradera del Ganso. Por el contrario, las experiencias de los integrantes de esa unidad en Puerto Argentino han tenido una escasa y nula visibilidad pública. Esta situación, pienso, se relaciona con un hecho señalado hace tiempo por Andrea Belén Rodríguez, quien, estudiando el apostadero naval Malvinas, constató la invisibilidad, lo que denominó como una invisibilidad en la memoria social del conflicto, de aquellas experiencias que, como en su pesquisa sobre la guerra logística, no se adecuaban bien o solo se encarnaban parcialmente en el ideal del combatiente de primera línea, decía Andrea. Las experiencias de los miembros del Regimiento de Infantería 25 en el aeropuerto estuvieron signadas por el carácter fijo de sus posiciones durante el conflicto, por el desafío cotidiano, soportar el bombardeo naval y aéreo desde el 1 de mayo, el alistamiento para afrontar un ataque anfibio o aerotransportado del enemigo, que solo a posteriores se supo no llegó a sustanciarse, pero también por el tráfico continuo de aviones, tropas y armamentos y materiales, equipos y abastecimientos propios que se desplegaron en la pista de aterrizaje y por las ventajas logísticas relativas que les daba la proximidad con Puerto Argentino. Por su parte, el artículo también trata de mostrar cómo los integrantes de la compañía C del Regimiento 25 afrontaron diferentemente carencias de armamento, materiales, equipos e incluso de alimentos de su relativo aislamiento en San Carlos, Darwin y Pradera del Ganso, pero tuvieron la oportunidad de poner a prueba el atributo básico del combate de infantería, esto es, el fuego y la maniobra. Así pues, la sección Gato, al mando de Reyes, participó el 2 de abril a órdenes de Zaineldin de la Operación Rosario, una operación conjunta, cuidadosamente planificada y exitosamente ejecutada, en la que devinieron en improvisados infantes de marina. De allí en más, la compañía C demostró la buena calidad de su instrucción, el 21 de mayo en la altura 234 y en San Carlos, la sección Gato y elementos del Regimiento de Infantería 12, conducidos por Carlos Daniel Esteban, y entre el 28 y el 29 de mayo en Darwin y Pradera del Ganso, tanto la sección Bote y Romeo y su jefe de compañía. En este último escenario combatieron a escasos metros de distancia contra el 2º Batallón del Regimiento de Paracaidistas británico y recibieron fuego naval, aéreo y de artillería con un saldo de 12 muertos y 18 heridos.
Los 4 oficiales de esta compañía fueron condecorados en la inmediata posguerra por sus acciones en combate. Otra diferencia entre las subunidades del Regimiento de Infantería 25 en el aeropuerto y las de San Carlos, Darwin y Pradera del Ganso tiene que ver con quiénes ejercían el mando y quiénes lo hacían sobre las mismas. Los primeros continuaron al mando de su jefe de unidad, de Zein el-Din, pero incorporaron a las subunidades, es decir, a las compañías y equipos de combate, oficiales agregados en el curso de la guerra con los cuales debieron construir relaciones de mando y obediencia con sus nuevos subalternos. En tanto que los segundos, es decir, los que estuvieron destinados en San Carlos, Darwin y Pradera del Ganso, conservaron sus mandos naturales en la jefatura de la compañía C y en sus secciones, pero pasaron a depender orgánicamente del jefe de Regimiento de Infantería 12, que a su vez era el comandante de la Fuerza de Tareas Mercedes. En la compañía C, los oficiales continuaron ejerciendo el mando sobre suboficiales y soldados que previamente habían instruido y adiestraron en tiempos de paz en el cuartel, cuestión que incidió favorablemente en el desempeño en combate de estas subunidades. En tanto que, si nos atenemos a algunos testimonios que encontramos en las actas de recepción, en los elementos del aeropuerto se presentaron dificultades en el ejercicio del mando con algunos de los oficiales agregados al regimiento. Los oficiales subalternos destacaron que la adecuada preparación para el combate de las subunidades estuvo determinada por el liderazgo del jefe de la unidad y por el modo en que éste impartió la instrucción y el adiestramiento de todo el personal, oficiales, suboficiales y soldados, y el alistamiento del regimiento para operaciones de guerra en el año 81 y en los primeros meses de 1982. Una cuestión que siempre considero que es importante atender a la hora de analizar las experiencias de guerra de las unidades en Malvinas. Zein el-Din dio prioridad al operacional incluso cuando en 1981 debió destinar esfuerzos a resolver importantes problemas del estado del armamento, materiales y equipos y dificultades logísticas y de infraestructura que tenía el regimiento. La impartición de cursos sobre conocimientos tácticos y técnicos de infantería fueron actividades permanentes en un regimiento que era concebido como una escuela de formación continua. Y en el desarrollo práctico de la enseñanza en operaciones se forjó asimismo la cohesión moral de las subunidades del Regimiento de Infantería 25, que hicieron de este regimiento uno definido entonces como especial o ligero, es decir, que tenía ciertas características atribuidas a las fuerzas de comandos. En la perspectiva de Zein el-Din, y también en los testimonios de los oficiales, la tarea evangelizadora de los capellanes en tiempos de paz y de guerra también contribuyó a fortalecer la cohesión y la eficacia de combate, pues esta no solo dependía de capacidades tácticas y técnicas, sino del aporte dado por ese sustrato confesional católico y nacionalista. Además, los oficiales subalternos ponderaron 3 atributos de la concepción del ejercicio de mando de Zein el-Din. El primero, que lideraba con el ejemplo personal, que velaba como un padre en pos de su formación como soldados, que les otorgaba autonomía a los mandos subalternos en la toma de decisiones y en su ejecución. Esos eran los 3 atributos. Que estos atributos fueron interiorizados por los jóvenes oficiales, algo que cuanto menos se constata en el ejercicio de liderazgo en combate de los 4 oficiales de la compañía C. Esto es, en la altura 234, en San Carlos, en Darwin y en Pradera del Ganso. Los testimonios registrados en la inmediata posguerra, en las actas de recepción, dejaron constancia de serios problemas doctrinarios, organizacionales y de funcionamiento del ejército evidenciados en el curso de la guerra. Entre otros, los oficiales señalaron como un factor negativo la inmadurez emocional de los soldados conscriptos de 18 años. Sobre esto último es preciso recordar que desde la sanción de la ley de 1973 la incorporación del servicio militar obligatorio había pasado de los 20 a los 18 años de edad. Y esa reciente modificación fue negativamente percibida en la experiencia de guerra por los oficiales subalternos. Ahora bien, sin embargo, los oficiales de la compañía C destacaron, contrariamente, el buen desempeño basado en una adecuada instrucción y de conducción de los soldados de la clase 1963 que tuvieron a su mando. Y a su vez también cabe observar que en los registros de las actas de recepción no se consideró la modificación del reclutamiento de soldados por un sistema de voluntarios o soldados profesionales como el que tenían los británicos. Para cerrar, una de las cosas que tuve presente en la elaboración del artículo
es una idea tomada del historiador militar británico George Keegan, quien dice lo siguiente: lo que el soldado común entiende por batalla es algo a muy pequeña escala, que produce sus propios líderes y que se realiza según sus propias reglas y a menudo según su propia ética. ¿Por qué esta referencia a Keegan? Porque entiendo yo que desde un análisis microsocial que da continuidad a un puñado de investigaciones académicas sobre experiencias bélicas de combatientes argentinos en la Guerra de Malvinas, lo que busqué demostrar es cómo la pertenencia a una unidad militar específica, desplegada en 3 escenarios y conducida en tiempos de paz y de guerra por un jefe con características profesionales y personales particulares, determinó el modo en que los oficiales subalternos del Regimiento de Infantería 25 vivieron y significaron su participación en la guerra. En este sentido, la pequeña escala permite comprender situacionalmente las experiencias de los protagonistas, pero también cualificar cuestiones generales, más amplias, que habitualmente constituyen el problema y objeto de los estudios macrosociales sobre la guerra, tales como la instrucción, el adiestramiento y alistamiento, las concepciones sobre el ejercicio del mando, la doctrina, la capacidad operacional, la inteligencia, el armamento, materiales y equipos y la logística de una fuerza armada. Las investigaciones académicas hechas en la Argentina en los últimos 40 años han desatendido el estudio de estas cuestiones macro y microsociales clave para una historia del combate y los combatientes. Lejos de sustentar entonces cualquier oposición esquemática, sostengo que la interpretación sobre la Guerra de Malvinas se vería ampliada en su casuística y diversificada en su complejidad si colocásemos las experiencias de los combatientes en sus unidades y sus subunidades en el centro de nuestras investigaciones y recorriéramos las variaciones de escala de análisis entre lo micro y lo macrosocial en los estudios sobre este conflicto bélico. Nada más. Bueno, Germán, muchas gracias por la puntualidad. Disponemos de unos instantes más. Ya saben que estamos grabando el video que saldrá posteriormente, con lo cual no tenemos la oportunidad de ida y vuelta con el en vivo, pero sí la oportunidad de algún intercambio o de algún comentario que quieran agregar. Por mi parte, lo que me resta es reiterar nuevamente el agradecimiento a todos los autores y a Germán como coordinador, y esperar realmente que el dossier, por la calidad que tiene, tenga repercusión y que motive discusiones y debates en torno a este problema que era el que nos interesaba poner sobre el tapete. Así que bueno, les cedo nuevamente la palabra. No sé, Germán, si quieres agregar algo como para ir cerrando, o si los demás quieren agregar algo. Si no, esperemos que el video tenga también su repercusión. Por mi parte nada más, Mariano, y nuevamente reitero mi agradecimiento a través tuyo a la revista y a todos los colegas que participaron del dossier por haber aceptado la propuesta, y en todos los casos debo decir que todos hicieron un enorme esfuerzo para desafiar la propuesta que estaba planteada con sus trabajos. Así que muy satisfecho, y aguardaremos, como bien decías, Mariano, las lecturas que puedan encontrar los artículos en nuestros lectores. Bueno, entonces muchas gracias a todos y vamos a dar por concluida la presentación, pero seguiremos seguramente en contacto, ¿eh? Muchas gracias.